21 lección de Mariología. Habiendo celebrado Pentecostés, invoquemos al Espíritu Santo Creador. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 21 de Mariología. Estamos en las últimas lecciones, pero no por eso son menos importantes. Son muy importantes estas lecciones finales. Estábamos tratando el tema de la maternidad. La misión materna de María. ¿Cuál es la misión de María? Recordemos que ella fue constituida en primer lugar Madre de Dios y Madre espiritual de todos los hijos de Dios que nacemos por el bautismo. Es Madre de Cristo, Madre del Cristo total, que está compuesto por la cabeza, que es su Hijo Jesucristo, y sus miembros, que somos todos miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, la misión materna de María, pues veamos que continúa hablando nuestro texto base, ¿verdad? En el numeral 6 de este capítulo número 12, titulado La misión materna de María, el numeral 6 habla de que María es nuestra madre. Ahí continuamos, la página 92. Es nuestra madre en su sentido propio, porque nos comunica como de forma subordinada la vida sobrenatural. En segundo lugar, es nuestra madre en un sentido espiritual, no físico o biológico como es madre de Cristo, pero en la carne, lo biológico, pues a nosotros nos da la vida del espíritu y no la vida de la carne. En ese sentido, pues es nuestra madre espiritual. Y finalmente es nuestra madre en un sentido formal, no meramente material, porque ha aceptado voluntariamente ser madre y nos ayuda a lograr la vida de la gracia. En ese sentido, entonces es madre, en sentido propio, porque ella nos ayuda a la vida sobrenatural, en sentido espiritual, no físico, en sentido formal, porque ella, al aceptar voluntariamente, ella se ha comprometido formalmente con Dios y con nosotros, y para lograr pues que todos recibamos la gracia. Muy bien. Número 7. Extensión de la maternidad espiritual, que es la que nos compete profundizar un poco. ¿En qué sentido pues es madre espiritual María? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que como fundamento primigenio, primerísimo de la maternidad espiritual de María, es la pertenencia de todos nosotros al cuerpo místico de Jesucristo. Es el fundamento para que ella sea nuestra madre, que nosotros estemos incorporados entonces al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia. Esta extensión de su maternidad está condicionada a la incorporación entonces de todos nosotros, todas las criaturas, a ese cuerpo místico de Cristo. Tiene que
tenemos que decir en conclusión que los bautizados somos los que pertenecemos a, al cuerpo místico de Cristo, estamos incorporados a ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, en ese sentido, ella es madre en primer lugar, pues de los que incorporados a la iglesia por el bautismo somos el cuerpo místico de su Hijo Jesucristo. En primer lugar, María es madre de modo excelente. Estamos hablando de su maternidad espiritual. María es madre de modo excelente de todos los santos y de todos los ángeles que ya gozan de la bienaventuranza eterna. Todos los que están en el cielo, ella es madre de modo excelente. En segundo lugar, ella es madre en acto y de modo perfecto de los bautizados que están en gracia de Dios, pues están plenamente unidos por la caridad con Cristo cabeza. Ahora bien, María es madre en acto también, pero de modo imperfecto de todos los bautizados, pero que están en pecado mortal, ya que están unidos a Cristo cabeza, pero solo por la fe. Ellos creen nada más, pero no tienen el amor de caridad que los hace estar en gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, María de modo excelente es madre de lo espiritual de los santos y de los ángeles. En segundo lugar, es madre en acto de dos maneras con los bautizados. Los que están en gracia de Dios y plenamente con Cristo, pero de una manera imperfecta. Los bautizados, pero que están en pecado mortal. Esto es madre en acto. Ahora veamos qué significa madre en potencia. Estar en acto, según Santo Tomás de Aquino, significa ya estar viviendo la realidad. Y estar en potencia es que queremos llegar a la realidad, pero todavía no hemos llegado. Por ejemplo, Jesucristo es cabeza en acto de todos los bautizados y Cristo es cabeza de todos los hombres que no están bautizados, pero de una manera en potencia. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de toda la vida los seres humanos tienen la posibilidad de ser bautizados. Entonces eso es estar en potencia, tener la posibilidad de más adelante llegar a ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, aplicándolo a la Santísima Virgen María, María es madre en potencia de todos los infieles, de todos los no bautizados, porque aunque actualmente no están vinculados con Cristo cabeza, están predestinados a poder ser miembros suyos si alguna vez les llegara la oportunidad y si alguna vez ellos aceptaran, pues porque también la predestinación está condicionada a la aceptación o al rechazo que los seres humanos tengamos de la gracia del bautismo. Y finalmente la Santísima Virgen María no es madre de los condenados. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado a la conclusión en la escatología, recuerden, de que una vez que uno muere para condenación eterna, inmediatamente deja de ser hijo de Dios, inmediatamente deja de ser miembro del cuerpo místico de Jesucristo, aunque hubiera estado en potencia toda su vida, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse, de convertirse, de acercarse a Dios, pero no lo hizo. Entonces los condenados no tienen ningún derecho a tener ninguno de los bienes que Dios ha preparado para todos a los que nos ama, todos los que lo amamos. En ese sentido, entonces, a ese ámbito se extiende la maternidad espiritual de María. Primero a los santos del cielo, los ángeles, después a los bautizados, después a los seres humanos que están en potencia de que si alguna vez van a llegar a ser bautizados, miembros del cuerpo místico de Jesucristo, pero finalmente María no es madre de los condenados. Ahí se extiende la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Y esto es mucha gente, les cuento. Tanto los que están en el cielo son innumerables, incontables, son gente tras gente, millones de personas que están en el cielo. También los condenados, pues que son miles y miles los que están condenados. Muy bien, una segunda parte de este capítulo 12 de la maternidad de María.
La segunda parte trata sobre la mediación materna de María, que es un tema también importante que sepamos cómo es que ella es medianera, cómo interviene, cómo nos auxilia, cómo nos asiste, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver. Si María es verdaderamente, como lo sabemos por la fe, que es Madre de Dios, porque en su seno el Verbo de Dios asumió una naturaleza humana, y si al mismo tiempo es madre espiritual, que lo hemos dicho ya también, de todas las criaturas, menos de los condenados, porque nos ha hecho posible a todos los seres humanos la vida sobrenatural con su sí, con su aceptación, con su fiat en la anunciación. Entonces de esto se desprende que la Virgen María debe realizar las funciones de madre en esta doble maternidad, pues en esta doble maternidad espiritual y la maternidad divina, ¿verdad? En primer lugar, María ejerció la maternidad divina porque concibió a Cristo, Hijo de Dios, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo, padeciendo con su hijo que moría en la cruz, etc. Y todas estas acciones provenían de su intimidad física y afectiva con su Hijo Jesucristo. Una intimidad sobrenatural porque Cristo era Dios. Ahora bien, se puede afirmar, por lo tanto, que María cooperó de una forma del todo singular y única a la salvación del todo el género humano. Solamente con el hecho de haber dicho que sí, ella se estaba uniendo a esa gran misión que el ángel estaba anunciando, ser la madre de Dios. Ese hijo que según Simeón en la presentación de Jesús en el templo dijo que iba a ser signo de contradicción para muchos en Israel, y que ella también iba a sufrir una espada en su alma. Entonces todo eso hace pues que ella tenga una cooperación en la redención, en la salvación del género humano de una manera singular y única. No hay dos como ella. Ahora bien, por ser madre de Cristo es esto, ¿verdad? Su maternidad divina. Ahora, por ser nuestra madre, madre espiritual, madre de todos los bautizados, María desempeña a la vez su función materna intercediendo ante su Hijo Jesucristo por todos los hombres y concediéndonos las gracias necesarias para nuestra regeneración espiritual y para nuestra salvación eterna. María tiene una intervención tremenda en su maternidad espiritual para con nosotros. La conciencia que tiene la Iglesia de esta asistencia materna de la Virgen ha sido constante a lo largo de la historia bimilenaria de la Iglesia, y así lo ha sentido y así lo ha aceptado el pueblo de Dios en toda la historia del cristianismo, porque en ningún momento se puso en duda, desde el momento de la existencia de la Santísima Virgen María, desde la visitación de María Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es una expresión preciosa de Santa Isabel. Eso nos ratifica a la fe de todo el pueblo cristiano, que nunca hubo duda de la maternidad divina y de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Ahora bien, definamos qué cosa es un mediador, para que después veamos la mediación de María. Se denomina mediador a aquella persona que media entre otras dos, es decir, aquella persona que se ocupa de unir dos o más personas entre sí, si no le estaban unidas, o de resolver o de volver a unir si estas dos o tres personas hayan estado separadas por alguna discordia, alguna diferencia. Eso en primer lugar se denomina el mediador. ¿Quién es el mediador? El que interviene para reconciliar a dos personas o más. Ahora bien, para ser mediador se requieren dos cosas. La razón de medio, que
entre estos dos extremos, que se llama mediación ontológica, y segundo, el oficio de unir los dos extremos, que es la mediación moral. Entonces, esto significa dos cosas. En primer lugar, que ella es ella no, pues la persona mediadora, no estamos hablando de la Virgen ahorita porque estamos tratando de definir un término. ¿Qué significa el término mediador? ¿Verdad? Entonces, repitamos lo que dijimos ya. Para ser mediador se necesitan dos cosas. La razón de medio, o sea, que el mediador sea el que esté en medio entre los dos extremos, y ella está en medio. Cristo está en medio también, María está en medio, para interceder entre los dos extremos. Eso se llama una mediación ontológica. ¿Por qué está en medio? Porque en realidad ella tiene, como nosotros, nuestra naturaleza humana. Ella es una de nosotros, pero también es una con su Hijo Jesucristo, porque ella le dio el ser, le dio la vida terrena, la vida humana a Cristo Jesús, su Hijo. Entonces ella fue utilizada como el medio, la Santísima Virgen María. Cristo también, que tiene naturaleza divina y que tiene naturaleza humana en una sola persona, también él está en medio entre los hombres y Dios, por eso es mediador. Y a eso se le llama mediación ontológica. Ahora bien, el oficio de unir los dos extremos, a eso se le llama una mediación moral. ¿Qué significa eso? Que siendo él el que está en medio, él ejerce un oficio. ¿Y cuál es el oficio de Jesucristo? Venir a cumplir una misión de obediencia, de padecer todo lo que padeció, morir, resucitar. Entonces él hace algo. Porque él está actuando para unir. Entonces ese es el oficio de Cristo, actuar para unir. Porque el que está mediando, si no actúa, no es mediador. Entonces en ese sentido es una mediación moral porque él está actuando. En el caso de la Santísima Virgen María, ella está actuando. Muy bien, ahora, la razón de medio exige en el mediador que convenga en algo con las partes a unir y difiera en algo de ellas. Fíjense bien, exige, ¿verdad? La razón del medio exige que el mediador convenga en algo con las dos partes a unir. El mediador es el que hace que se pongan de acuerdo las dos partes. Primero va a una parte, dialoga con ella, después va a la otra parte y hacen un convenio para que entre las dos partes haya un convenio, digámoslo así. Entonces, a través de ese convenio, las dos partes se unen. Entonces, esa es la razón de la exigencia que tiene el mediador como medio, porque tiene que actuar, él tiene que estar en medio de las dos para estar haciendo pactos, haciendo actos convenientes para que las dos partes se unan. Y también la razón de medio también tiene que tener una cualidad, que el mediador sea diferente en algo de estas dos partes. Si estas dos partes, estas dos condiciones, sin estas dos condiciones no cabe la razón de mediación. Entonces, por una parte, tiene que estar incidiendo en las dos partes para que haya unidad, y el mediador debe pensar diferente de las dos partes para que por esta razón se haga, pues, tenga cavidad esa razón, repitámoslo de nuevo, esa razón de medio. ¿Por qué? Porque el mediador tiene que estar en medio de dos personas que están diferentes y tiene que pensar diferente a ellas dos, porque ellas tienen que llevarlo a través de su mediación a una reconciliación mutua. Entonces el mediador tiene que ser diferente a las dos partes. Tampoco se es mediador
si en la práctica no se ejerce la función de unir. Lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? El mediador requiere de dos cosas. Primero, estar en medio de los dos extremos. Esa es la mediación ontológica. Y eso significa que el mediador tiene que ejercer la función de unir, porque si no ejerce esa función de unir, no es mediador. Entonces, es preciso que existan unos hechos conducentes a la unión de los extremos. O sea, el mediador tiene que hacer actos para que conduzcan a que los dos extremos se unan, para que realmente se pueda decir que hizo una mediación, resolvió una desunión y unió a dos que pensaban diferente. Ahora bien, María es verdadera y propiamente mediadora porque ella cumple todas las condiciones que se acaban de exponer. La Virgen María cumple también el oficio de unir, porque su sí consiguió que el Hijo de Dios asumiera naturaleza humana y logró que con esto que Dios se acercara al hombre y a la vez que el hombre se uniera a Dios. Entonces el acto que realizó María como mediadora, el acto primario fue su sí, su fiat en la anunciación. Ahora bien, según la doctrina de San Pablo, la mediación de Cristo tiene dos fases. La primera fase es la adquisición de la gracia por medio de la redención. O sea, lo primero era sufrir. La mediación de Cristo era sufrir para obtener las gracias para todos nosotros. Y esta fase coincide con la redención objetiva que realiza Jesucristo y que comienza en la encarnación y que se consuma en la muerte y en la glorificación de Cristo, resurrección y ascensión al cielo. Entonces, primero hay que hacer el acto redentor para obtener, ¿verdad?, la adquisición de la gracia. Para obtener la gracia, Jesús tenía que hacer algo primero, pagar un precio, podríamos decirlo. En segundo lugar, esta gracia había que distribuirla, ¿verdad? La distribución de las gracias a las personas. Esta segunda fase se identifica con la redención subjetiva, es decir, con la aplicación de la redención objetiva a cada uno de los hombres. ¿Por qué decimos subjetiva y objetiva? Porque la redención objetiva, el objeto propiamente de la redención ya fue realizado, es un hecho objetivo. Pero la aplicación de la redención es subjetiva porque está en dependencia del alma que recibe la redención, si tiene disposición o si no tiene disposición para la redención. Por eso la redención es subjetiva en cada una de las personas, porque depende de las personas y de cada uno de los hombres recibirla o rechazarla. Ahora bien, por el principio de analogía, se puede decir también que la mediación de María tiene también dos estadios, ¿verdad? En primer lugar, la cooperación de María a la obra de la redención es su acto. Ella adquiere la gracia porque ella coopera en la obra redentora. Eso es el primer lugar. Ahora bien, en segundo lugar, la dispensación de la gracia, la distribución, o sea, su cooperación en la aplicación de la redención, y por ello la gracia a cada uno de los hombres lleva pues esa condición, la condición de que el hombre la reciba, esa gracia. Entonces María, por principio de analogía, tiene dos elementos de su mediación. Primero, ella coopera en la obra redentora, en su sí y en sus padecimientos junto a Cristo su Hijo. Y a la hora pues de la dispensación de la gracia, ella toma del tesoro de gracia de la redención de Cristo para distribuirlo a todos los hombres. Muy bien, esa es la mediación materna de la Santísima Virgen María. Ahora bien, la cooperación de María a la redención infieri. ¿Qué quiere decir esto de infieri?
quiere decir por su mismo ser, por estar unida a Cristo, ¿verdad? Infieri es por estar unida a Cristo, por su mismo ser. Su mismo ser, ¿qué es? Ella es la madre, la madre del Dios Altísimo, que es el que nos va a redimir, que Él nos va a unir. Entonces ella, unida al Redentor, ella coopera de una manera infieri, dice en latín, que significa por sí misma. Por ser ella madre de Dios, por esa razón es infieri su cooperación, por estar junto a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, para el Concilio Vaticano II, la participación de María en la obra salvadora no es algo accidental ni accesorio. Es una verdadera realidad, es un hecho predeterminado desde toda la eternidad en el plan divino de redención. Miren ustedes que esto no es una cosa de decir 4 palabritas y ya está, sino que es un hecho, la participación de María en la obra salvadora es un hecho totalmente predestinado desde toda la eternidad, incluso desde antes que ella misma existiera, porque ella ya existía en el corazón de Dios, en la mente y en el corazón de Dios. Ya existía ella, como todos nosotros ya existíamos antes de nacer, en la mente y en el corazón de Dios. Entonces dice el Concilio Vaticano II que la participación de la Virgen María en la obra redentora es un hecho predeterminado. Ella estaba ya figurada en el corazón de Dios, que ella también iba a cooperar. Ahora bien, en este documento es muy parco en sus expresiones y abandona algunos términos usando con frecuencia por los teólogos que incluso por el magisterio anterior del Concilio Vaticano II, acuérdense que nos estamos refiriendo al texto del Vaticano II, que ha sido un poco parco, un poco seco, no usa todos los términos que usan todos los teólogos, incluso el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Por eso el Vaticano II prescinde también de la terminología teológica usual y muestra la función de la Santísima Virgen María en la redención a través de la historia de la salvación, que comienza por el Antiguo Testamento y que se centra después de los misterios de la vida oculta de Jesucristo y en el ministerio público también de Jesucristo, en el ministerio público de Cristo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, la doctrina contenida en esta constitución doctrinal de la Lumen Gentium, capítulo 8, ¿verdad?, sobre la asociación de María a la obra de Cristo, la podemos resumir en los siguientes puntos. Primero, es voluntad expresa de Dios que así como la mujer contribuyó a la muerte de la humanidad, también la mujer contribuya a la vida de toda la humanidad, lo cual se cumple de modo eminente en la Madre de Jesucristo por haber dado a luz al mundo a la vida misma. Recuerden que Cristo es la vida misma, el yo soy, ¿verdad? El Dios, el Hijo del Dios Altísimo por quien se vive, dice la Santísima Virgen María de Guadalupe a Juan Diego. Le dice: yo soy la madre del Dios por quien se vive. Entonces, por ese sentido, se cumple entonces de un modo eminente en la Santísima Virgen María esta condición de su cooperación en la redención. En segundo lugar, María no fue un instrumento meramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres, que esa es otra condición. María no fue mandada con un libreto en la mano y eso es lo que vas a decir. No, ella totalmente libre eligió decir que sí a Dios en el momento de la anunciación. Por eso entonces María no fue un instrumento meramente pasivo, dice el Concilio Vaticano II, en las manos de Dios. Ella actuó de una manera activa
en la salvación de todos los hombres. ¿Por qué? Por su fe y por su libertad en obedecer a Dios. Tercero, estamos hablando de la doctrina contenida en la Constitución Conciliar de la Lumen Gentium sobre la Santísima Virgen María, ¿verdad? Estamos resumiéndola. Tercero, dice el Concilio Vaticano II, la unión de la Virgen María con su Hijo Jesucristo en la obra de salvación abarca toda su vida, especialmente desde la Anunciación hasta la muerte de Cristo. Y está también referida a toda la vida de la Iglesia, de la Virgen, yo diría más atrás de la Anunciación, desde el momento de su Inmaculada Concepción, al ser predestinada en su alma, limpia, pura y sin mancha, ella ya está ejerciendo una misión. Pero dice el Concilio Vaticano II, pues, ¿verdad?, que la misión de la Santísima Virgen María, pues, abarca toda su vida. Especialmente desde que tuvo a su hijo en su vientre, lo tuvo en sus brazos, lo vio clavado en la cruz, lo vio resucitado, etc. Otro elemento para resumir los puntos del Concilio Vaticano II, que María cooperó de forma del todo especial a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de la alma. También dice el Concilio Vaticano II que en el momento de la consumación de nuestra redención, no sin designio divino, o sea, con el mismo auxilio divino, la Santísima Virgen María tuvo erguida junto a la cruz, sufriendo y asociándose con entrañas de madre a su sufrimiento, a su sacrificio, y consintiendo amorosamente a esa inmolación de la víctima de su Hijo Jesucristo. Esto es hermoso porque dice el Evangelio que junto a la cruz estaba María, la Madre de Jesús, estaba de pie, dice aquí, ¿verdad? El texto del Evangelio. Entonces el concilio dice que ella estuvo, por asistencia divina, por supuesto, de pie. Erguida significa eso. Pero no solamente estar parada, pues el sentido de estar de pie junto a la cruz significa con una fe profunda, una fe casi infinita, una esperanza profunda también, y una caridad, o sea, un amor a Dios, un amor a su Hijo casi del nivel infinito, creo yo. Por eso esa expresión del Evangelio que está junto a la cruz de Jesús, está de pie su madre. Eso, estar de pie, no es tanto por estar destruida físicamente, sino como toda una gran señora padeciendo, pero firme en su convicción. Una fe profunda que nunca la quebró. Nunca, nunca, nunca falló la fe de la Santísima Virgen María. Eso significa estar de pie junto a la cruz. Todos estaban destruidos, los apóstoles huyendo, Juan llorando, a lo mejor hasta caído en el suelo, pero sin embargo él está sosteniendo a la Santísima Virgen María en su parte física, porque era una mujer débil. No débil, pues, pero era mujer que el sexo débil es la mujer, según la creencia de la cultura humana. En ese sentido, pues Juan la está sosteniendo, pero ese estar de pie es en la fe, en la esperanza, en el amor. El Papa San Juan Pablo II desarrolla esta doctrina del concilio dice tres cosas de la Virgen. Siguiendo, dice el Papa, la abundante tradición de los santos padres de la Iglesia que llaman a María la nueva Eva, el Papa afirma que su fiat en la Anunciación no se reduce meramente a aceptar la concepción y el nacimiento de Jesucristo, sino que supone una aceptación voluntaria
y libre a todita la obra de su Hijo, porque el mismo Simeón le anunciará: una espada va a atravesar tu alma. Entonces ella estaba clara de todas las implicaciones de su fiat en la anunciación. Desde aquellos pensamientos que uno se le puede ocurrir en la cultura hebrea, que una mujer embarazada sin estar unida a su marido era reo de muerte a pedradas. Entonces ella aceptó sin ninguna condición todo lo que viniera. No solamente aceptó concebir y dar a luz, no solamente eso, fue implicarse de una manera total a la obra de su Hijo Jesucristo. Dice también el Papa San Juan Pablo II que ella estuvo íntimamente asociada a la vida y a la obra de Cristo. Y por último, esta asociación, dice el Papa, esta asociación singular alcanza su momento supremo en el Calvario. ¿Cómo dudar entonces, por lo tanto, que especialmente en el Gólgota, esta frase, María, mujer, ahí tienes a tu hijo? ¿Cómo dudar que no se refería al misterio de María, alcanzando ella el singular lugar que ocupa en toda la economía de la salvación, al introducirla Jesucristo en esa voluntad final a su muerte? Mujer, ahí tienes a tu hijo, la está induciendo a ella para que acepte también la maternidad espiritual de todos los seres humanos y que ella sea colaboradora en la economía misma de la salvación. El Concilio Vaticano II también está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Catecismo recoge de una manera resumida toda esa doctrina pues que se expuso en el Concilio Vaticano II, principalmente en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, dedicado pues a la Santísima Virgen María. Ahora bien, veamos un numeral siguiente, el numeral 9 de la página 94, que está titulado Diversas posiciones de la teología contemporánea sobre el tema de la maternidad divina. Primero, que María cooperó en la redención de una manera mediata y remota, ¿verdad? Y lo vamos a explicar qué significa mediata y remota. La Virgen María consintió libremente ser madre del Redentor, pero este consentimiento constituye una acción previa para la redención. Entonces, en el momento de aceptar libremente ser la madre del Redentor, ella está actuando de una manera remota a la redención, a la colaboración de la redención que se realiza en el Calvario. María se unió a los dolores de su Hijo Jesucristo, pero esta acción no es eficaz para la redención objetiva, ya lo habíamos dicho, sino para la aplicación de la redención a los hombres, como las acciones de los santos, ¿verdad? Que todos interceden, aunque en grado eximio, en grado superior la actuación de ella. Entonces, en la base de esta doctrina de que la redención es meramente y única de Cristo, ¿verdad? Y la intercesión de María es al estilo pues de las intercesiones y de las rogativas y de todo lo que pueden hacer los santos por nosotros, pero de una manera especial en ella, de una manera eximia, ¿verdad? Por dos razones. En primer lugar, restringir la redención al Calvario, o por lo menos no valorar soteriológicamente, o sea, la misma salvación, en su exacta medida toda la vida de Cristo. En primer lugar, no podemos restringir, decíamos, ¿verdad? Entonces repitámoslo, restringir la redención al Calvario, porque la redención de Cristo empieza desde el momento de su encarnación, lo hemos dicho muchas veces. En segundo lugar, prescindir y no atribuir toda la importancia de la redención preventiva a María, al colocar a la Virgen María en la misma condición de todos los demás redimidos, o ninguno de ellos puede participar ni inmediata ni directamente en la redención. ¿Qué significa esto? Esto significa que también no podemos prescindir, en primer lugar, de
la participación que tiene la Santísima Virgen María en el Calvario. Pero tampoco podemos prescindir de la importancia que tiene en ella, que tuvo en ella, la redención preventiva, o sea, al haber sido ella concebida sin pecado original, y por eso prescindir de eso y colocarla en el montón de los redimidos es no entender bien la cooperación de la Santísima Virgen María de una manera inmediata y remota en la redención. ¿Por qué razón? Porque María tuvo un privilegio, no por sí misma, por supuesto, sino en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, pero la realidad es que se dio en ella una gracia especial de haber sido redimida de una manera preventiva. Preventiva significa anticipada, donde la influencia del pecado no tendría en ella desde el momento de su Inmaculada Concepción ninguna incidencia en ella. Entonces, en ese sentido, tenemos que colocar en un lugar predominante a la Santísima Virgen María. Hay otra sentencia también que mantenía especialmente por mariólogos del área de Alemania, que admitían la cooperación inmediata de la Santísima Virgen María en la obra de la salvación. Pero esta cooperación inmediata es pasiva, porque el que muere es Cristo, estamos claros, pues la cooperación de María es inmediata, o sea, en segundo lugar. En primer lugar lo tiene el Redentor. Además, la cooperación de la redención de María es de una manera remota, porque en primer lugar el que redime es Cristo, su Hijo. Pero no por eso la tiramos a un segundo plano, sino que ella ocupa un primer plano también en la obra de la redención, porque dicen algunos mariólogos alemanes que su cooperación podría haber sido también inmediata. Entonces, pero que esta cooperación inmediata era pasiva, pues ella recibía para dar, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, en el sentido que ella toma del tesoro, de los méritos de su Hijo Jesucristo para distribuirlo, ¿verdad? En ese sentido es cooperadora inmediata pero pasiva, en el sentido que ella no hizo, ella no murió, ella no fue crucificada, sino que fue el crucificado de su Hijo. Pues esta cooperación no activa, pero inmediata, corresponde en exclusiva pues a Jesucristo. Esta mediación inmediata corresponde solo a Cristo. Pero según la teoría de los alemanes, decía que la Virgen, estando junto a la cruz como representante de toda la Iglesia, es la primera en aceptar y recibir los frutos de la redención operadas por Cristo, y a través de ella los reciben los demás miembros de la Iglesia. Está bonita la reflexión de los mariólogos alemanes de tiempos pasados. No te habla de fechas históricas, sino que te habla un poco sin embargo, te habla pues de los mariólogos contemporáneos. Tiene que ser reciente, no antiguo. Entonces, vemos que estando María de pie junto a la cruz, representando a la Iglesia, es la primera en aceptar y recibir los frutos de la redención operada por Cristo. Esto significa que además de que ella recibe la redención preventiva en el momento de su Inmaculada Concepción, también junto a la cruz recibe más elementos redentores, todos los frutos, porque a lo mejor ella recibió de alguna manera no todos los frutos de la redención, pero yo creo que sí, porque incluso fue anticipada su estado de gracia al momento de la Inmaculada Concepción, que fue preservada de toda mancha de pecado, de toda mancha y toda culpa. Entonces también en la cruz, dicen los mariólogos alemanes, que ella también, al estar al pie de la cruz, donde es constituida madre espiritual de todos los hijos de la Iglesia, también ella es la primera
que al estar junto a la cruz, representando a toda la iglesia, ella estaba aceptando y recibiendo todos los frutos de la redención operadas por Cristo, y a través de ella los reciben los demás miembros de la iglesia. Fíjense bien que también la representación que se hace, por ejemplo, en la fiesta de ayer de Pentecostés, que el Espíritu Santo se deposita o se instala en primer lugar en ella, y a través de ella se distribuyen las lenguas de fuego en todos los discípulos, también es un signo precioso de la iconografía, ¿ves? Cuando presentan pues a la Santísima Virgen María en oración, y el día de Pentecostés recibiendo junto a todos los discípulos de Jesucristo la venida del Espíritu Santo. Entonces, la aceptación de todo hombre debe hacer respecto a la redención subjetiva. Esto lo hizo María en nombre de toda la humanidad. O sea, esto significa que junto a la cruz, cuando ella recibe y acepta los dones de la redención, ella acepta por todos los hombres esta redención. Y cuando ella la distribuye, su redención subjetiva, que es la que hace ella, que lo hace a toda la humanidad, a todos los hijos de Dios, ella subjetivamente distribuye la redención objetiva ganada por Cristo. Según estos autores teólogos, mariólogos alemanes, esta teoría salvaguarda, por una parte, la trascendencia de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y a la vez defiende la cooperación inmediata de la Santísima Virgen María en la redención objetiva de su Hijo Jesucristo. Ella sí distribuyéndolo de una manera subjetiva, ya lo hemos explicado. Sin embargo, aunque esta hipótesis de los mariólogos alemanes tiene sus logros reales, el emparejamiento entre la mariología y la eclesiología tiene sus puntos débiles en aquello que la califica, por ejemplo, la distinción entre activo y pasivo. Cristo no es el sujeto de una cooperación activa, sino de la redención en cuanto tal. Es el sujeto propiamente de la redención. Ser sujeto y serlo en sentido exclusivo también no contradice la libre y la activa aportación de otros instrumentos, ¿verdad? Que la doctrina católica habla pues de la intercesión de los santos, la comunión de los santos, que todos los santos interceden por nosotros. María de una manera eminentísima intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque dice el mismo Concilio Vaticano II que fue por una libre decisión de la bondad divina que ella fuera asociada. Y fue asociada incluso desde el primer instante de su existencia. Incluso mucho antes, dice también el concilio, porque ella fue predestinada. En la obra de la redención estaba su hijo, pero también estaba ella, desde toda la eternidad, predestinada a ser la colaboradora inmediata del Redentor por ser su madre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también dicen los mariólogos, me gusta esta reflexión de los mariólogos alemanes sobre este sentido, pues de que esta teoría de ellos tiene un gran sentido porque no excluye a nadie, no contradice la libertad de Dios y no contradice la activa aportación de todos los instrumentos, o sea, de todos los que podemos interceder unos por otros, y que más la intercesión de la Santísima Virgen María, que es de una manera eminentísima. Muy bien. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.